En esta oportunidad les voy a mostrar cómo instalar un servidor web de Unicenta en el sistema operativo Linux con la distribución de Ubuntu. La ventaja de tener un servidor web de Unicenta es que no necesitas tener instalado en tu ordenador la aplicación de escritorio que hemos venido trabajando anteriormente en otros tutoriales. Simplemente se necesita un navegador web para poder acceder a este servidor web de Unicenta y básicamente hay que tener en cuenta que esta solución que les estoy mostrando, digamos que funciona dentro de una red local conectado por Wi-Fi, ¿no? Entonces, para realizar la instalación de este servidor web hay que realizar ciertos pasos para poder iniciar la instalación. En mi caso, yo estoy utilizando como sistema operativo Windows 11, que tiene una característica especial que es el subsistema de Windows para Linux, que es el WSL. Esta característica permite instalar Linux dentro de Windows. Sin embargo, vamos a intentar hacer toda esta instalación mostrando, digamos, esta solución que les estoy comentando. Ok, vamos a tener un servidor de base de datos que va a estar dentro de Windows. Básicamente va a estar dentro de mi Windows, digamos, 11. Y esta distribución de Linux de Ubuntu también va a estar dentro de Windows 11. Sin embargo, hay que realizar ciertos pasos que les voy a mostrar a continuación, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es instalar la distribución de Ubuntu a través del comando wcl, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es abrir el símbolo del sistema, la aplicación de símbolo del sistema y escribir, digamos, este comando que es el wcl install, ¿no? Ubuntu, ¿qué más? Hay una versión especial, 2204, ¿no? Guión 22.04. Em, Cuando ejecutan ese comando, bueno, en Windows 11, en mi caso, también tengo entendido que pueden utilizarlo en Windows 10, ¿ok? Versiones anteriores no está disponible esta característica para habilitar Linux en Windows, ¿ok? Una vez que ejecutan este comando, le va a solicitar un usuario y una contraseña, ¿ok? En mi caso, a modo de ejemplo, voy a escribir un usuario. Por favor, no se olviden estas credenciales para Ubuntu. Y el password, por favor, también ténganlo en cuenta o guárdenlo para que luego lo utilicemos una vez que estemos logueados, ¿ok? Acá voy a escribir mi clave y presiono Enter. Me va a pedir que confirme la clave y presiono Enter, ¿ok? Una vez que termina la instalación, les va a aparecer un mensajito, digamos como este, que dice instalación completa y por ahí, digamos que termina con este mensaje. Una vez que, digamos, ya tenemos instalado Linux, ¿ok? En Windows, lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora es cerrar esta ventana de comandos. Si utilizan Windows 11, creo que pueden utilizar la aplicación de Terminal, que es una aplicación más amigable, ¿ok? Y acá cuando desglosan con este botón, pueden elegir la distribución que hemos instalado, que es la 22.04. Ok, una vez que ingresen, pues acá ya está con mi usuario logueado. Ok, Eh, este sistema operativo de Linux con distribución de Ubuntu es un sistema operativo, digamos, open source, es decir, libre.
y lo pueden conseguir en Windows 11 o en Windows 10 habilitando las características del WSL, ¿ok? Ejecutando los comandos que les ya he comentado. Luego de la instalación, me olvidé de comentarles, seguramente cuando lo ejecuten por primera vez les va a pedir reiniciar su equipo, así que por favor háganlo. Y luego con la aplicación del terminal ubican la opción de Ubuntu 22.04 y lo inicializan, ¿ok? El siguiente paso es actualizar la paquetería de la distribución de Ubuntu ejecutando estos comandos sudo apt update. Les va a pedir el password de esta credencial y una vez que termina de instalar la paquetería o actualizar, eh, vamos a ejecutar este comando sudo apt upgrade. ¿Ok? Le va a preguntar si desea continuar. Le digito la letra Y de yes y presiono enter. Y el siguiente paso a realizar es pues instalar ciertos comandos o dependencias para poder instalar la versión web de Unicenta. Ok, por acá ya lo tengo apuntado los pasos a realizar. Em, Me olvidaba, antes de eso, pues sería bueno que creemos un usuario de base de datos, ¿ya? Este usuario de base de datos me va a permitir, pues, conexiones desde el servidor web de Unicenta hacia el servidor de base de datos, ¿ok? Vamos a crear ese usuario a nivel de local y a nivel de remoto, ¿ok? Para realizar eso hay que ejecutar, digamos que estos comandos de MySQL, ustedes se loguean en MySQL Workbench. Otro tema que les había comentado, para este tutorial, pues hay que tener en cuenta que ya hay una instalación inicial de Unicenta, es decir, existe ya la base de datos y esa base de datos, digamos que sería la centralizada para poder utilizarlo desde diferentes ordenadores, ya sea desde, digamos, de una aplicación de escritorio que está instalada en otra PC o digamos también para poder conectarse desde un navegador web a través de mm, Google Chrome, por ejemplo, o el Firefox, o también desde una tablet que tenga un navegador web, también lo podrá utilizar para conectarse, digamos que a este servidor y este servidor se conecta a la base de datos centralizada. Entonces, como les estaba comentando, hay que crear un usuario de base de datos que me permita esa conexión de manera remota entre servidor web y servidor de base de datos, ¿ok? Voy a crear voy a ejecutar ese comando de la creación. Voy a limpiar esto por acá, voy a ejecutar este siguiente comando. Luego, este gran all es para otorgar todos los permisos de administrador, tanto a nivel local como a nivel remoto. Y con este último comando termino digamos, de crear ya estos usuarios y lo va, digamos, a tener en cuenta para poder instanciarlos en las conexiones. Con el flash privilegio, digamos que confirmo ya los comandos previos que he ejecutado. Ahora, el siguiente paso es ya ejecutar o descargarme una shell porque acuérdense que cuando trabajemos con Ubuntu, acá hay que utilizar comandos de Linux, así que
son otro tipo de comandos distintos a los de Windows, así que hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, yo en mis apuntes ya lo tengo anotado. Hay que ejecutar, por ejemplo, el, yo ya había ejecutado antes el upgrade, ¿no? Ok, el siguiente paso sería ya ejecutar este comando que me va a descargar mi shell para poder yo luego inicializar la instalación del servidor web de Unicenta. Ok, con este comando le estoy dando permisos de ejecución a esa shell y con este comando voy a ejecutar ya todo el proceso de instalación. La primera ventana que se visualiza es esta con esta información donde te indica que hay que presionar Enter para iniciar la instalación o Control C para salir de la instalación. En este caso le voy a dar Enter para que inicie todo el proceso de instalación. En este caso, pues internamente está validando que las dependencias que va a tener, por ejemplo, el Java, ¿no? El Java es una de las dependencias para trabajar con Unicenta. Por ahí algunas otras paqueterías para poder, digamos, trabajar con todo el proceso de instalación a nivel de dependencias. Y luego de esta instalación va a tardar unos segundos. Luego hay que hacer, digamos, ciertas configuraciones o hay que, digamos, habilitar las conexiones necesarias para poder, digamos, poner en funcionamiento el servidor web. ¿Ok? Como les comentaba internamente, está instalando todas las librerías y dependencias necesarias. También está validando que sea la versión adecuada de Ubuntu y también que sea una arquitectura de 64 bits. En este caso, yo estoy utilizando el subsistema de Windows para Linux. Si ustedes tienen un servidor de Linux independiente, pues pueden obviar esta parte de la instalación del WSL. Sin embargo, en este caso, a modo de ejemplo, para poder, digamos, replicar este escenario o caso de uso en el gráfico mostrado, ¿no? Estoy realizando todos estos pasos necesarios, ¿no? Internamente, ahí, bueno, ya terminó la instalación. Cuando les aparezca este mensaje, significa que todo está ok. Acá les he puesto cuál es el comando para inicializar el servidor web y bueno, las credenciales por defecto que te está poniendo este servidor web para que tú puedas ingresar, ¿ya? Yo por acá voy a copiar este comando y lo voy a ejecutar de una vez para que se inicialice el servidor web. Cuando sale este mensaje de StartTech significa que ya está disponible el servidor web. Así que el siguiente paso es copiar esta URL y yo, digamos que, por ejemplo, desde Windows, ¿no? En mi caso estoy en Windows 11, voy a abrir esta URL, ¿no? Que sería ya desde un navegador y como dice por acá, el usuario y password por defecto es admin y el password pwd. Voy a inicializar esas credenciales y va a aparecer un mensaje, digamos, inicial de error o de configuración porque no se puede conectar a la base de datos. Entonces, esto es simplemente una configuración que hay que actualizar, ¿ya? Y acá en este caso, si se dan cuenta, toda la aplicación que conocemos de escritorio los está
lo está trasladando a un navegador web. ¿Ok? Por ejemplo, acá para empezar puedo cambiarle el nombre de terminal, ¿no? Porque acuérdense que según el gráfico, uy, perdón, el servidor web lo tengo en Linux y el servidor de base de datos lo tengo en Windows, ¿ok? Em, Acá nada más voy a poner entre paréntesis que estoy utilizando el subsistema de Windows para Linux, ¿ya? Eh, Solo para que lo tengan en cuenta en este ejemplo, ¿ya? Ok, regresando a la web del servidor web, acá voy a renombrar el terminal. Por ejemplo, le voy a poner web server-terminal, ¿no? Por ejemplo, en, en, en locale lo voy a cambiar a español, ¿no? Spanish, por ejemplo, Perú. Y bueno, por acá están todas las configuraciones que ustedes, digamos que ya conocen, ¿ok? En tutoriales pasados está el paso a paso de cómo configurar cada una de estas pestañas, así que voy a obviar esta parte de Company y Ticket Setup. Me voy directamente al Database Setup porque lo que voy a hacer, perdón, es configurar desde mi servidor web de Unicenta, ¿ya? Que tiene embebida, digamos, la aplicación dentro de, de un navegador web, ¿ok? Voy a configurarlo para que se conecte a esta base de datos, ¿ok? Entonces, voy a abrir una pestaña de símbolo del sistema, que ya sería de Windows. Acá acuérdense que estoy en Ubuntu y digamos que la instancia del servidor web está inicializada. ¿Ok? Esto no lo deben cerrar, por favor, porque si no, no ejecutaría el navegador web y le saldría un error de conexión. Entonces ahora como me cambié a un terminal de Windows, ya, acuérdense que estoy en Windows, voy a primero averiguar cuál es la IP, ¿no? La IP de mi servidor Windows, que es donde tengo instalado mi base de datos, ¿ok? Dentro de mi red inalámbrica LAN me dice que mi IP es esta, ¿ok? Entonces, dentro del navegador web, yo voy a configurar esa IP y voy a reemplazar, por ejemplo, localhost por esa IP, ¿no? Esa IP, acuérdense que es la IP de mi servidor de base de datos que está en Windows y que ya tiene la base de datos de Unicenta. Entonces, el siguiente paso sería poner las credenciales. Acuérdense que se ha creado el usuario Unicenta Web, ¿no? Con, digamos que esta clave a nivel de ejemplo. ¿Ok? Ustedes pueden cambiar, digamos, estos valores por el que ustedes deseen. ¿Ok? Simplemente cambian acá el usuario. Acá también lo actualizan. Y bueno, las claves también, ¿no? Actualícenlo según sus necesidades. Pero a modo de ejemplo, voy a actualizar esta configuración. Unicenta Web. Voy a pegar esta clave por acá. Y también hay que configurar el driver del MySQL Connector. Ustedes le van a dar acá en este botón. En esta pestaña no está, así que lo voy a ubicar por acá. Y me voy hacia la opción OPT, Unicenta Web Server, em, Unicenta OPOS. Me voy a la carpeta lib y por acá busco con la M MySQL Connector, ¿ok? Entonces con esa configuración voy a probar la conexión
desde mi servidor web en Linux, Ubuntu, hacia la base de datos de Windows de MySQL, ¿no? Voy a probar el connect y me dice que estoy conectado. Entonces, con toda esa configuración, yo la puedo ya guardar y cerrar nuevamente. Cuando me logué con las credenciales del servidor web, ya me aparece, digamos que toda la aplicación de Unicenta que conocemos tradicionalmente como aplicación de escritorio, ¿ok? Sino que en este caso está embebida esa aplicación dentro de un navegador web, ¿ok? Entonces por acá, si yo entro, eh, tengo estas, digamos, estas ventas que ya había probado anteriormente. Eh, También puedo visualizar en realidad todas las opciones que tiene la aplicación de escritorio. eh, También está actualizada. De hecho, también, como es la versión 4.6.4, acuérdense que toda esta configuración e instalación está en base a la versión 4.6.4. También tiene las correcciones de algunos errores que le salían en los reportes, así que está actualizado. Em, bueno, eso sería todo, chicos. Ustedes ya pueden trabajar digamos, con un navegador web y se pueden conectar desde una tablet, por ejemplo, desde otro ordenador hacia este servidor web. Simplemente deben conocer cuál es la URL destino y pueden trabajar sin ningún problema. Em, ¿Qué más? Bueno, eso sería todo por mi parte. Tener en cuenta que todo este caso de uso está enfocado dentro de una misma red local a través de Wi-Fi. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.